Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, bendecidos nuevamente de estar en unidad por medio del programa. Mire qué bendición, el Señor tiene palabras siempre para nosotros. Quiero pedirle que comparta nuestra página de revelación, que comparta el programa en su cuenta para que otros puedan tener la oportunidad de escuchar la palabra, de escuchar las escrituras. El Señor nos está hablando y sabemos que ahorita en estos últimos tiempos el Señor nos está exhortando, nos está motivando a que busquemos más de Él por los tiempos en los que estamos y para que pasemos lo que por gracia hemos recibido, lo pasemos a otros. Por eso es que es muy importante que pasemos estos programas y que los compartamos para que otros puedan empezar a escuchar lo que un día usted escuchó por medio de otra persona, por lo que fe vino a usted. Cuando hablamos la palabra del Señor, hablamos fe, y fe viene por el oír y oír la palabra. Entonces necesitamos que todo aquel que esté allá afuera y que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, empiecen a escuchar. Y también necesitamos crecer en el Señor, no quedarnos estancados. Fíjese que eso es algo muy importante y de lo que yo quiero hablar esta mañana, porque muchos de nosotros cometemos el error, reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, creemos que Dios existe, creemos que Dios dio a su único Hijo a morir por nosotros, pero ya no crecemos en el Señor y ya no maduramos, nos quedamos como bebés espirituales, como niños espirituales con leche. Y fíjese que un grave error realmente en nosotros los creyentes es el no seguir adelante creciendo en el conocimiento del Señor, sino quedándonos estancados con leche, quedándonos estancados, que nos hace aún retroceder y no avanzar en el Señor, sino muchas veces retroceder y perder ya el conocimiento que vamos teniendo de la palabra, porque ya no buscamos, sino que al contrario, empezamos a desanimarnos y empezamos a retroceder, y eso es tremendo porque estamos en los últimos tiempos y tenemos que seguir avanzando en el Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese cómo el Señor organizó su reino de forma perfecta para tener todo, para suplir para toda nuestra necesidad. Pero muchos de nosotros, cuando hablamos de necesidad y cuando pensamos en el suplir del Señor, en lo que el Señor añade, casi siempre hablamos de algo material. Ayuda económica, ayuda de diferentes formas, pero nos olvidamos que el Señor es un Dios espiritual y Él necesita que nosotros seamos como Él, espirituales, y que crezcamos en el conocimiento de Él para que seamos más espirituales y no seamos carnales, sino al contrario, que dominemos nuestro cuerpo conforme el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo vamos a dominar nuestro cuerpo? Estando conectados al Señor y estando renovando nuestro entendimiento, porque nuestro cuerpo sigue igual y nosotros recibimos un nuevo espíritu, recibimos el Espíritu Santo del Señor. Pero si no dominamos nuestra mente y no renovamos nuestra mente con el conocimiento de su palabra, entonces empezamos a actuar de forma carnal y no espiritual. Y fíjese cómo el Señor, no es culpa del Señor, porque el Señor se organizó perfectamente al punto que dejó toda clase de ministros para que nosotros pudiéramos ser alimentados, para que nosotros pudiéramos ir creciendo, madurando en Él. En el verso 11 de Efesios capítulo 4 dice: y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese que lo que Él hizo, la organización que Él hizo y cómo dividió los ministerios y cómo utiliza a hombres de forma diferente, evangelistas, profetas, pastores, maestros, para la edificación de los santos,
para la obra del ministerio. Es muy importante que analicemos eso, que el Señor nos capacita, el Señor nos ha dejado con las herramientas que necesitamos y ha dividido los ministerios, como decíamos, en profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ha utilizado a hombres de formas diferentes para que nosotros podamos estar perfeccionándonos para la obra. Realmente no es algo que nosotros tenemos que estancar en nosotros, sino que es algo que nosotros queremos que dar para que el ministerio siga, para que el reino de Dios crezca, para que todo aquel que está allá afuera, que no ha tenido la oportunidad, usted pueda ser una herramienta, como un canal de bendición para esa persona, como un puente de parte de Dios para esta persona que está necesitada y que necesita recibir a Jesucristo como su Salvador. Por eso es muy importante el poner atención en la palabra, en edificarnos con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para que nosotros podamos ir y hacer la obra que el Señor ha demandado de nosotros hacer. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No dice aquí a fin de perfeccionar a los santos para que sean perfectos, punto. No, dice para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que nosotros unos con otros nos edificamos, porque el cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Entonces nos edificamos unos con otros. Por eso es que es muy importante que nosotros crezcamos espiritualmente, que seamos perfeccionados por medio del conocimiento de su palabra, de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para pasar esa bendición, ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo por medio de su palabra, que aprendemos quién es Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es el propósito de Dios realmente para sus hijos. Entonces, no solamente cuál es el propósito, pero ¿cuál es lo que el Señor, qué es lo que el Señor nos demanda hacer en su reino cuando ya hemos crecido, cuando ya no somos bebés espirituales, sino ya hemos alcanzado una madurez espiritual? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese que todo el propósito para él dejar profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, es para que nosotros lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, que conozcamos realmente a su Hijo, que conozcamos realmente la voluntad de Él y qué es realmente el Evangelio, qué es el reino de Dios, cuál es el propósito del reino de Dios. Esa es realmente la voluntad del Señor. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, porque Él ya dejó a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, pero si nosotros no hacemos el esfuerzo de ir y escuchar, no hacemos el esfuerzo de escuchar la palabra del Señor, que sabemos que fe viene por el oír y oír la palabra, entonces de nada sirve que los profetas, los evangelistas, los apóstoles, todos ellos estén hablando si no estamos escuchando, si no estamos nosotros poniendo de nuestra parte. Sino que siguiendo la verdad en amor, verso 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer en Cristo Jesús. Tenemos que tener el conocimiento, y para poder imitar a Cristo Jesús tenemos que saber cómo Cristo es. Tenemos que saber lo que Cristo hizo cuando anduvo por el mundo. Tenemos que saber de las sanaciones que Él hizo, de las liberaciones que Él hizo, de la reprensión de demonios que Él hizo. Entonces crecemos en Él y lo imitamos. Cuando nosotros estamos gastando tiempo con una persona, empezamos a actuar como esa persona. Muchas veces tenemos amigos que nosotros sin darnos cuenta empezamos a imitarlos, a reírnos como ellos, a hablar como ellos. Por eso es muy importante tener amistades que tienen temor de Dios. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento de Cristo Jesús, nosotros empezamos a imitarlo a Él, a hablar como Él, a actuar como Él, a compartir esa palabra de amor que Jesucristo compartió cuando Él anduvo en el mundo. Entonces es muy importante. Verso 16, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese lo importante, y cada miembro recibe para irse edificando en crecimiento. Cada miembro recibe crecimiento espiritual. Muy importante que nosotros ahorita, en estos últimos tiempos en los que estamos, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque vienen muchos engañadores y vienen a traer mentira, engaño, y nosotros, si no estamos creciendo, sino que estamos estancados en la leche espiritual, nosotros no tenemos madurez, por lo tanto podemos creer todos esos engaños y en lugar de avanzar podemos retroceder. Muy importante. Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjese que cuando leemos esto siempre lo pensamos como algo económico, la ayuda económica de parte del Señor, como el Señor suple conforme a nuestras necesidades, pero nuestras necesidades no son solamente económicas, nuestras necesidades no son solamente materiales, tenemos necesidad de cosas espirituales, que es lo mejor. Tenemos necesidad del crecimiento espiritual para que nosotros seamos más personas espirituales y no carnales, que nos dejamos llevar por todo viento que viene a nosotros. No, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, y el Señor suple el conocimiento. Por eso dejó apóstoles, profetas, pastores, y el Señor va a suplir lo que tú necesitas. Si tu situación es ahorita, no sabes cómo crecer, no sabes cómo recibir más palabra, órale al Señor. El Señor va a mandar exactamente estos programas de radio, de televisión, tu iglesia, para que tú sigas creciendo en su conocimiento, porque Él suple conforme nuestras necesidades. Puede ser que el Señor ya suplió lo que tú necesitabas económicamente, materialmente, pero ahora necesitas pedirle que te supla lo espiritual, que es lo esencial y es lo de valor realmente, por lo que vas a deleitarte en las cosas de Él y vas a poder estar en paz para disfrutar lo que el Señor te ha proveído. Tal vez tu economía ahora está bien, pero espiritualmente no te sientes bien. El Señor puede arreglar esa situación. Verso 19, Filipenses 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Para Él es la gloria, para Él es el honor. Y fíjese lo grande y maravilloso que es el Señor, que provee exactamente lo que necesitamos. Yo te voy a pedir que lo pongas a prueba, que le pidas específicamente lo que tú necesitas, ese conocimiento. Tal vez necesitas un poquito más de refuerzo con palabra. El Señor va a proveer, porque Él añade a nuestras vidas y Él suple conforme nuestras necesidades. Tus necesidades no tienen que ser solo económicas, materiales, sino espirituales, para que dejemos ya de ser carnales y seamos más espirituales. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se da cuenta cómo cuando nosotros le clamamos al Señor, cuando nosotros le pedimos al Señor con temor y sabiendo que Él es el que nos puede proveer, el Señor escucha y el Señor nos lo da? Vemos acá que el Señor Jesucristo clamó, fue oído a causa de su temor reverente. En el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjese que nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que someternos al Señor
Y especialmente en estos últimos tiempos, esto es lo que el Señor está poniendo muy fuerte en mi corazón. Estamos en los últimos tiempos. Fíjese que avivamiento no solamente es que van a haber milagros y sanaciones y unos grandes servicios donde se siente la presencia del Señor, es retornar a la obediencia. El pueblo de Dios necesita retornar a la obediencia para que el Señor se manifieste con gran gloria y que podamos experimentar ese gran avivamiento que estamos esperando. Pero nosotros los creyentes, los que ya tenemos a Jesucristo, necesitamos retornar a la obediencia del Señor, tener temor al Señor, ese temor que significa respeto y obediencia, escuchar y hacer. No solamente escuchar, sino también nosotros hacer lo que le agrada al Señor, ¿no? Fíjese que si solo leemos pero no hacemos, estamos perdiendo el tiempo. No estamos realmente haciendo nada, solo leyendo por leer y agarrando cierto conocimiento, pero realmente en la práctica es donde nosotros maduramos, donde nosotros crecemos y donde nosotros comprobamos el poder de nuestro Señor, cómo Él se manifiesta en las cosas que nosotros aplicamos, de lo que leemos, del conocimiento de Cristo que aprendemos en nosotros. Entonces, muy importante, regresemos a esa obediencia. Iglesia, regresa a esa obediencia al Señor. Leíamos en el verso, acerca de estos hermanos, estamos en el verso 8. Y aunque era el hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjese que después de que fue obediente, vino a perfección. O sea que tenemos que primero ser obedientes para que esa perfección del Señor empiece a fluir en nosotros y empezamos nosotros a ser más perfectos, más espirituales y menos carnales. Pero muy importante que seamos obedientes, que lo que leemos en la palabra lo pongamos por práctica en nuestras vidas y que le hablemos a otros. Tenemos que ser obedientes para poder ir alcanzando perfección. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjese, para todos los que le obedecen, tenemos que obedecer, tenemos que ser obedientes, obedecer y hacer. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Se da cuenta que somos tardos para oír. Leemos, escuchamos cuando nos están enseñando la palabra, pero realmente no oímos como tenemos que oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Se da cuenta cómo cuando no crecemos en el Señor, cuando no seguimos avanzando, cuando no sabemos escuchar, oímos, pero no escuchamos? No nos sometemos al Señor, no somos obedientes al Señor, tenemos necesidad de que nos vuelvan a enseñar y nos estancamos en leche espiritual. Es lo que le decía al principio del programa. El Señor quiere que avancemos, el Señor quiere que crezcamos, el Señor quiere que lleguemos, que estemos buscando de esa perfección. ¿Cómo va a llegar? Siendo obedientes, obedeciendo, escuchando, y entonces agarrando de ese conocimiento de Cristo que viene a traer perfección a nosotros. Pero muy importante que obedezcamos, que escuchemos, que nos sometamos a la voluntad de Dios, a lo que escuchamos en la palabra del Señor. Fe va a venir cuando leemos la palabra, porque fe viene por el oír y oír la palabra. Pero este crecimiento tiene que irse perfeccionando y se perfecciona
cuando ponemos a la práctica, no cuando solo leemos, cuando solo escuchamos, pero nos vamos a la casa y ya no hacemos nada de la palabra del Señor, cuando realmente activamos la palabra en nosotros. Por eso el Señor dejó pastores, apóstolos, evangelistas, de todo lo que necesitamos para que nosotros creciéramos, que fuéramos obedientes y entonces diéramos fruto, fuéramos allá afuera y compartir con el que está allá afuera. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Se da cuenta? Que no podemos estar solo con lechita porque entonces somos inexpertos. Entonces dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Imagínense siendo niños inexpertos en estos últimos tiempos en los que estamos, donde el enemigo anda viendo a quién devorar, donde sabemos que Cristo viene pronto, por lo que él sabe que Cristo viene pronto, ha acelerado muchas cosas y está atacando al pueblo de Dios. Ya no podemos ser niños inexpertos tomando leche, sino tenemos que madurar, agarrar el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Fe viene por el oír, y el oír la palabra y estar fuertes en el Señor. ¿Para qué? Para cuando el enemigo venga y trate de traer palabra que viene a destruir la semilla que hay en nosotros de parte de Dios, que es la palabra del Señor, nosotros rechacemos toda palabra que se levanta en contra de nosotros, toda artimaña de Satanás que se levanta en contra de nosotros, porque el mismo conocimiento, la misma comida sólida que estamos poniendo en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser, hace que nosotros rechacemos todo lo que no viene de Dios. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Se da cuenta cómo el Señor está confirmando lo que yo le decía? Conforme el uso, conforme lo ponemos en práctica, conforme lo activamos en nosotros, entonces es donde nosotros nos volvemos maduros, agarramos más fuerza. Bien, leámoslo nuevamente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Se da cuenta? Por medio del discernimiento, porque usamos lo que el Señor nos ha dado, ese crecimiento, el conocimiento que nosotros tenemos, entonces tenemos discernimiento de cuál es el bien y cuál es el mal. Y el enemigo va a traer siempre mal. Nosotros en el nombre de Jesús lo rechazamos, porque sabemos, tenemos discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo, y no permitimos que esas cosas vengan a nosotros y vengan a arruinar el trabajo perfecto que el Señor ya ha hecho en nosotros. Bien, el Señor es grande, Él es poderoso, Él ha hecho un trabajo perfecto en nosotros, pero si nosotros descuidamos, si nosotros no seguimos en el conocimiento de Cristo, fácil el enemigo puede engañarnos y puede traer mentira a nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, ya para terminar. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjese, fueron bautizados, pasaron por esa bendición, pero fíjese lo que dice más adelante. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se da cuenta cómo le digo que nosotros tenemos que tenemos que estar agarrando de lo espiritual para dejar de ser carnales, para de esa forma someter nuestros cuerpos a la obediencia y tener reacciones espirituales, deseos espirituales y ya no carnales? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca
era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Te da cuenta cómo es muy importante que estemos agradando a Dios? ¿Cómo agradamos a Dios? Siguiendo creciendo en lo espiritual, creciendo en el conocimiento de su Hijo, creciendo en el conocimiento de su voluntad, alimentando nuestra fe. Fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero si no estamos creciendo en el conocimiento, no estamos realmente agradando a Dios porque estamos estancados. Por lo tanto, no estamos dando frutos, no estamos avanzando, sino que estamos ahí simplemente esperando que Cristo venga para armar maletas e irnos con Él. Pero, ¿qué pasó con el fruto? ¿Qué pasó con el compartir a otros para que vengan al reino de Dios? Esa es una forma de agradar a Dios. No tienes que tener un gran ministerio para hacer eso. Puedes hacerlo en tu trabajo, en la escuela que llevas a tus niños, con tus vecinos, donde tú platicas. En el supermercado es el lugar perfecto para orar por personas, para decirles de Cristo. Hay formas que podemos hacer, pero fíjese, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Estamos nosotros en ese desierto postrados o estamos en el Espíritu, en el fuego de Dios, creciendo en el conocimiento de Cristo? Esa es una pregunta que nos podemos hacer, y esta mañana el Señor quiere que tú te preguntes eso a tu corazón. Verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se da cuenta lo claro que el Señor nos está hablando acá? Estos ejemplos quedaron para que no hagamos los mismos errores, no cometamos los mismos errores. Y ahorita, en estos últimos tiempos, el Señor no está tan agradado como debería de estar. Entonces, tomemos nota de esto. Verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se da cuenta qué importante es este versículo número 7 de 1 Corintios capítulo 10? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Podemos ser idólatras de comida y de bebidas. Es una forma de ser idólatras. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Nuestro dinero lo estamos poniendo en comida, bebida, comiendo de más. Si recordamos, en Sodoma y Gomorra fue una de las razones por las que el Señor destruyó. Estaban comiendo y bebiendo, estaban olvidados del Señor, disfrutando, y no estaban poniendo atención a su Dios, a nuestro Dios. Y es lo que está pasando ahorita en estos últimos tiempos. Muy importante, 1 Corintios capítulo 10, verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Distracción. Nos vamos al cine, nos vamos para acá, nos vamos para allá. Pero de la iglesia y de la palabra del Señor, nada. Es una forma de ser idólatras y de ignorar el crecimiento de Cristo Jesús, el crecimiento del conocimiento de Cristo Jesús. Es muy importante que en estos últimos tiempos tengamos un balance. No estamos diciendo que no tenemos que comer o no tenemos que salir a comer, claro que sí, pero hagamos la obra primero. Démosle la gloria al Señor primero. Hagamos lo que el Señor nos ha mandado. Tengamos un balance para que nosotros podamos estar agradando a nuestro Señor. Fíjese que dice que no se agradó de muchos de ellos. Muchos estaban comiendo, bebiendo y jugando. Entretención, que es algo que está pasando mucho en estos últimos tiempos. La iglesia está entretenida en lugar de activa, agarrando más conocimiento. Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Mire qué tremendo. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se da cuenta qué tremendo? Y verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron.
por el destructor. La murmuración está metida en la iglesia hasta donde ya no, miren, no agrada al Señor. Lo hicieron en ese tiempo. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para darnos aviso de que no las tenemos que hacer, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos da la salida. El Señor no va a permitir que seamos tentados de cosas que no podamos resistir. Pero es muy importante que para poder resistir todas esas tentaciones de las que habla acá en 1 Corintios 10:13, que tengamos el conocimiento de Jesucristo, tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tenemos el conocimiento, tenemos fe, porque fe viene por el oír y oír la palabra. Y estamos fuertes, llenos de su conocimiento, maduros, ya no con leche espiritual, sino con comida sólida que nos hace fuertes, que nos hace ver el bien y el mal, nos da discernimiento para rechazar lo malo y agarrar lo bueno de Dios. Pero es muy importante que tengamos el conocimiento del Señor. Como le decía, el avivamiento es retornar a la obediencia. Regresemos a esa obediencia, obedezcámosle al Señor, sujetémonos a la voluntad del Señor para que estemos en paz esperando por Jesucristo, que Él viene pronto. Pero esta mañana a mí me gustaría preguntar, si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, esta es la oportunidad. El Señor tiene esta mañana para ti. Por favor, repite después de mí. Dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Sé ese valiente esta mañana. Repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te invito a que entres a mi corazón. Te invito a que seas parte de mi vida. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme. Gracias por tu salvación. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Gracias por haber hecho la oración. No se va a arrepentir, es su mejor decisión. Cristo viene pronto y necesitamos ser obedientes, estar sujetos a la palabra para resistir todo lo que viene en contra del ser humano, en contra del creyente. Gracias por haber estado en sintonía. Será hasta la próxima. Amén.